hace danzar. Celebrar, danzaremos, libres por tu amor. Gloria nos hace cantar, santo nombre levantar, cantaremos, gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Hola Verónica, bendiciones. Tu misericordia, oh Dios, somos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios. Toda la gloria es para Él. Hola Jessica, bendiciones. Qué placer es estar aquí en esta tarde con ustedes, compartiendo palabra de parte del corazón. Hola, ¿quién más está allí? Veo a Natacha, veo a quién más. Estoy re chicato, Está Gladys. ¿Quién más? ¿Quién más? Te toqué. ¿Quién más anda por ahí? Elba. ¿Por qué es tan solitario? Nuestro corazón. María, Edith. Bendiciones. Waldemar desde el Uruguay. Nos están viendo. ¿Por qué? Marita, bendiciones. De tus misericordia, oh Dios. Tus misericordia. Restaurando nuestra generación. Hoy más que nunca, iglesia, levántate, porque tenemos una misión, restaurar la generación. ¡Oh sí! Toda la gloria sea para Dios, restaurar nuestra generación. Ese es el secreto, Mónica, bendiciones. Y disculpen los que están que no los puedo ver porque toco el celular y se tilda todo. Los quiero saludar a todos, ungidos. Los quiero saludar y no me sale. Jessica, Condori, bendiciones. Qué bendiciones verlo del otro lado. Gracias, Waldemar, por estar del otro lado. Gracias, María. Gracias, Verónica. Gracias, Elba. Y seguimos. Oh, sí. Ezequiel Cabrera, ¿cómo andás, ungido? Nos tenemos que juntar un día para hacer un vivo. Pastor Raúl, Romy Puente, Paulina, Anita. Gracias por estar del otro lado, gente. Escuchen. Oh, sí. ¿Por qué? Seremos la generación. Bendiciones, Pastora Graciela. De tus misericordia, oh Dios. Tus misericordia, oh Dios. Alex Tucci, Sara. Oh, toda la gente está llegando. Oh, sí. Dándote. Vamos, que Dios va a levantar una generación en este tiempo. Tengo palabra de parte del corazón de Dios. Causa de tus misericordia, oh Dios. La generación que danza, dándote gloria, oh Dios. ¿Quién está saludando para allí? Pero qué bendición. Bendiga, ungido y ungida del Señor. Qué bendiciones verte del otro lado. Es un placer a toda la gente linda. Sí, Ezequiel, nos vamos a estar juntando para el próximo sábado. Vemos si podemos hacer algo, ¿sí? Va a ser una bendición, un placer estar con ustedes. Tengo gente de todas partes que nos ve, gente del Uruguay, gente de Chile, gente de España, gente
de Venezuela, de Colombia, toda esa gente linda, desde todo el continente aquí, de toda la República Argentina. Bueno, es una bendición verles, sí, bendiciones para todos. Tengo palabra de parte del corazón de Dios para nuestras vidas. Estuve en este día, ya desde hace unos días que vengo con una palabra en mi alma, que está en el libro de Isaías capítulo 61. Hay una palabra que el Espíritu Santo nos quiere soltar en este tiempo donde estamos viviendo, un tiempo de pandemia, en tiempo de escasez, en tiempo de raro, un tiempo muy raro de la humanidad entera. No se trata de los argentinos, ¿sí? Se trata de la humanidad entera. Entonces, por eso quiero darte una palabra de parte del corazón de Dios. Hay un propósito que tiene la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y nosotros no tenemos que errarle a ese propósito. ¿Para qué quiero Espíritu Santo? Espíritu Santo no es para que vos te sientas feliz. No. Si el Espíritu Santo se limitara a traerle felicidad a la gente, sería algo muy básico. Eso también lo pueden hacer la psicología, la ciencia, Mahoma, Buda, traerle felicidad a la gente. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. El propósito de la venida del Espíritu Santo trasciende sobre eso. Entonces quiero que tengamos bien claro eso, ¿sí? El propósito del Espíritu Santo el día del Pentecostés y hasta el día de hoy no es para hacerte feliz, es para mucho más. No es para solucionarte tus problemas, no se trata de eso. Hay muchísimo más que el Espíritu Santo tiene un propósito. Te lo voy a leer aquí en Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los que están abatidos. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que tienen el corazón quebrado, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Dios, a consolar a todos los que están en luto. El Espíritu de Dios vino para ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en espíritu angustiado, porque serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para su gloria. ¿Sí? Y versículo 4 dice: con el Espíritu Santo reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán la ciudad desarruinada, los escombros de muchas generaciones. Ese es el propósito de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo vino para que predicar buenas noticias a los abatidos, vendar a los que tienen el corazón quebrado, publicar libertad a los que están en la cárcel, proclamar que este es el año agradable de Dios, y a consolar a los sentados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de luto. Y dice: reedificarán ruinas antiguas, levantarán asolamientos, ¿sí? Y restaurarán ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones y generaciones. Ese es el propósito del Espíritu Santo, ese es el propósito de la prédica, de la charla, del mensaje de parte del corazón de Dios para nuestras vidas hoy. Ese es el propósito del Espíritu Santo, es restaurar ciudades arruinadas y levantar los escombros de muchas generaciones. Y ahí es donde yo me quiero detener, hablarte de las generaciones, ¿sí? Hoy te voy a hablar de unas generaciones bíblicas que han pasado y cuál es la generación que nosotros hoy estamos viviendo, ¿sí? Existió la generación de Egipto. Es una generación que estuvo bajo el sistema opresor del faraón, ¿sí? Fue un sistema opresor en la economía, de ser poderosos en la tierra. De la noche a la mañana, el faraón le dio un plan para quitarles el poder que ellos tenían, y habló y dijo: el pueblo hebreo es poderoso, son más poderosos que nosotros, se van a adueñar de la tierra. Entonces él le dio un plan para que de la noche a la mañana ellos quedaran sin poder económico. Cuando ellos le robaron el poder económico, le cambiaron su oro por papel madera, por plata en madera, ¿sí? Cuando ellos le cambiaron su oro, ellos después cambiaron la táctica de comercio. Dijeron: bueno, ahora ya no comerciamos más con papel madera, sino que ahora comercializamos con oro. Y de la noche a la mañana Israel, sí, que entró poderoso a la tierra a través de José, que abrió los graneros del faraón. De la noche a la mañana se vieron esclavos, ¿sí? Le quitaron el poder económico, le quitaron sus tierras, y también idearon un plan macabro para controlar la natalidad, ¿sí?
le dieron órdenes a las mujeres parteras, dijeron, estos chicos son grandes y hermosos cuando nacen, y les dieron orden de matarlos, solamente dejar con vida a las mujeres. Dice que Dios tocó el corazón de las parteras para que no hagan eso, ¿sí? Pero después vino la orden de ahogar y mandarlos al río a todos los niños. Fue un espíritu opresor que se levantó en esa generación, pero dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios. Y dice que Dios los escuchó. Ellos clamaron a Dios, y cuando Faraón declaró victoria y se sintió poderoso, ahí es cuando Dios levanta a un Moisés. Ahí es cuando Dios va a buscar a un hombre en el desierto que cuidaba ovejas, y levanta un Moisés para quebrar a Egipto, para quebrar a Faraón. Y 430 años de esclavitud, 430 años de dolor, 430 años donde ellos perdieron su identidad de ser hijos de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. 430 años bastó para que ellos perdieran su identidad en Dios, y el Faraón se hizo poderoso sobre ellos. Pero cuando él gritó victoria, Dios levanta a un levantado para querer oprimir. Siempre Dios tiene a alguien que va a ungir, Dios tiene a alguien que se va a levantar, que se va a comunicar con él. Siempre hay una zarza que va a aparecer en medio de alguien que esté buscando el rostro de Dios, y se le va a aparecer. Y él dijo, ¿quién dirá que me apareció si nadie conocía a Dios? En esa época, 430 años, apenas podían recordar el nombre de ese Dios o las hazañas que hizo con sus padres, pero ellos clamaron a Dios y Dios les mandó un libertador. Y allí él, con mano poderosa, fue y le dijo al faraón, yo no me voy a quedar acá. Él le dijo, bueno, vayan a rendir culto en el desierto, vayan a rendir culto acá nomás. Él dijo, no, nadie se quedará, no dejaremos ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni siquiera vamos a dejarte nuestro ganado, ni una pezuña te vamos a dejar, que todos nos vamos a llevar al desierto para adorar a Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Esa generación salió con mano poderosa, dice la Biblia. Dios les abrió el mar, y Dios, el plan de Dios era meterlos a la tierra prometida. Pero quiero que entiendan esto. Después de estar 430 años, es toda una generación que no se trató de una generación de 40 años ni de 70 años, sino fue una generación histórica, 430 años de esclavitud. Pero allí, ahora Dios quiere meterlos a la tierra prometida, y ahí está el otro problema. Esta generación del desierto tenían al verdadero Dios de su lado, con señales y maravillas, una nube de día para que el sol no los agote, tenían un fuego para que en la noche les dé calor, columna de fuego. Comían pan de nobles, dice la palabra de Dios, teniendo un gran Dios, teniendo un líder consagrado, un líder que hablaba cara a cara con Dios. Fue una generación que no entró. Esta generación no entró. La otra fue una generación que creció bajo la opresión del faraón. Pero esta generación, teniendo un Dios de milagros, un Dios de poder, un líder que hablaba con Dios cara a cara, tampoco entró. Y dice la Biblia que no entraron. ¿Por qué? Porque tenían un problema en el corazón. Dice dice Hebreos, no entraron porque su corazón no fue agradable, porque no fueron aptos para con Dios. Pero ¿cómo puede ser? Viendo las maravillas de Dios. Hay gente que ve las maravillas de Dios, hay gente que ve el obrar de Dios, pero su corazón no está convertido. La enseñanza es que puedes estar en una gran iglesia, puedes estar bajo el liderazgo de un buen líder, de un buen pastor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, así y todo no es estar viviendo en las promesas de Dios, así y todo estar viviendo en el desierto. ¿Cómo puede ser? Teniendo a Dios de su parte, el que hizo los cielos y la tierra, que les abre el mar, y el faraón pereció en el mar. Hermanos, que ellos no entiendan y no entren a la tierra que Dios tenía. Ellos pedían carne, la carne de Egipto, cuando tenían el pan de ángeles. Decían, nosotros estamos cansados de este pan, queremos comer la carne de Egipto. Y todo el tiempo estaban, dice la Biblia, divagando en sus corazones. Todo el tiempo estaban divagando en sus corazones.
todo el tiempo pensando, teniendo un Dios poderoso y que comían comida de ángeles. Ellos desechaban la comida y decían, nosotros queremos la comida de Egipto. ¿Cómo puede ser? Generación que no le agradó a Dios. Fue la generación de Egipto. Vivían entre dos fronteras. Vivían entre la tierra prometida y entre Egipto. Hay un montón de gente que vive de esta manera, hermanos. Hay un montón de gente que vive entre dos fronteras, que no están demasiado lejos de Egipto y tampoco demasiado lejos de las promesas. Y tienen su corazón entre dos fronteras y son entregados a medias y son tibios. Y Dios dice que le desagrada a los tibios. Dice Dios, por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. No se puede vivir entre dos fronteras. O te quedas en Egipto o tomas la decisión de entrar en la tierra prometida. El desierto solamente es transitorio, es para un tiempo, pero no es para quedarse a vivir. Pero la generación del desierto, es la generación no convertida. Es una generación que se sabe mucho de Dios como para considerarse inconverso o para considerarse mundano, pero está tan poco entregado, que todo el tiempo está pensando y deseándose volver para Egipto, ¿sí? Sus quejas no le dejó ver el tiempo en que vivían y que Dios los amaba. Hermano, mirá, estando enfrente de la tierra prometida, cuando ya estaban, solamente era decisión de entrar a la tierra prometida. Esa generación, cuando se enteraron que había gigantes, cuando se enteraron que había ciudades fortificadas, dijeron, no queremos entrar. ¿Para qué nos trajo Dios acá? Para matarnos en este desierto. No veían el amor que Dios le tenía. Hay gente que no sabe disfrutar del amor de Dios. Hay gente que no entiende que el desierto es una materia que tienes que rendir. Es la materia del desierto. La tienes que rendir. No sé si la estás pasando a esta materia. No sé si recién estás comenzando con el final. Pero tienes que rendir tu materia del desierto. No te puedes quedar entre dos fronteras. Tienes que rendir. Ellos no aprobaron el examen. Y por lo cual Dios se enojó. Y dijo, y me enojé con esta generación. Porque siempre andan divagando. Y no quisieron. Dice, Dios se disgustó. Y toda esa generación pereció en el desierto. Pero Dios tenía un Josué. Dios tenía un Josué que permaneció fiel. Siempre hay generaciones que no quieren agradar a Dios. Hay generaciones enteras con las cuales Dios se disgusta. Pero hay un remanente que es fiel, un remanente que dice, hoy no tenemos iglesia para congregarnos, pero seguimos siendo fiel a Dios, porque el templo no nos hace mejores cristianos. El templo es opcional, lo podemos tener o no, pero mi tierra prometida está en los cielos. Dice la Biblia que somos solamente extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Después vino la generación de los jueces. La generación de los jueces, después que murió Josué, después que tomaron la tierra prometida, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel no tenía rey. Después que murió Josué, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se volvieron a los ídolos, se volvieron al paganismo, adoraron los dioses de la tierra de Canaán, hicieron enojar a Dios. Esa es la generación, una generación donde no había voz de Dios, una generación donde adoraron a los Baales. Pero Dios levantó un hombre llamado Samuel, que le dijo a Dios, heme aquí. Y todo Israel entendió de que Dios estaba con Samuel. Todo Israel entendió de que Dios estaba con Samuel, porque dice que era fiel sacerdote de Jehová y Dios estaba con él. De tal forma estaba con él que él se levantó para gobernar a Israel y después
Después él levantó a Saúl y después ungió a David. Esa es la unción que Dios quiere que nosotros tengamos hoy. ¿Cómo vamos a reparar esta generación? Se tienen que levantar los Moisés, se tienen que levantar los Josué, se tienen que levantar los Samuel. Ahora, fíjate, está la generación, después de esa generación vino la generación del cautiverio. En la generación del cautiverio, después de los reyes, después de Salomón, fueron inestables. Los reyes después de Salomón fueron inestables. Se corrompieron tras dioses paganos. Los reyes de Media y de Persia y de Babilonia se apoderaron de toda la tierra de Israel. Prendieron fuego la ciudad, derribaron las murallas, saquearon el templo y lo destruyeron. Ese es el plan del enemigo. Desbaratar de una generación sus fortalezas. Desbaratar de una generación la adoración. Ese siempre ha sido el plan. Ese fue el plan del faraón. Desbaratar la adoración. Este es el plan que tuvieron la generación del cautiverio. Los babilónicos, los medo-persas, se levantaron, Nabucodonosor, aún para romper la adoración, para romperles el templo, las murallas y quemarles toda la ciudad. Pero en medio del cautiverio, en medio de la generación del cautiverio, ahí se levantó una nueva generación. Daniel, que fue llevado cautivo en esa invasión que hubo en Israel y se llevaron a todos cautivos, fueron Cedrac, Mesec y Abednego. Allí fueron gente que ellos dijeron: nosotros, por más cautivos que estemos, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. No, Señor, no. Dice que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que no hay excusas. No hay excusas para no consagrarse. Bueno, porque nadie me mira, porque todos lo hacen. No, pero ellos dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar. Cedrac y Abednego se fueron ante el faraón y le dijeron: al Dios que nosotros servimos tiene poder para librarnos del horno de fuego. Y si nuestro Dios no nos librare del horno de fuego, nosotros igual, de todas maneras, no nos inclinaremos ante la imagen, solo nos inclinamos ante Él, solamente ante Él. Y dijo el faraón: a ver qué Dios puede librarlo de mis manos, y los tiró en el horno. Y ustedes saben la historia. Ellos salieron ilesos, ni un cabello de su cabeza se quemó, porque Dios había enviado su ángel ahí. Y dijo el faraón: yo tiré 3, pero veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Era el Señor mismo que había bajado ahí, porque Dios, al que es fiel y al que se mantiene en integridad, lo va a respaldar y va a estar con él. Y dice la palabra del Señor que también Daniel dijeron: no se puede orar durante un mes a ningún otro Dios. Y él dijo: yo no voy a guardar esta cuarentena que ustedes quieren. Yo voy a seguir adorando a Dios. Abrió su puerta, pero no se puede. Yo abro mi puerta igual, porque yo mi compromiso no lo hice con el Estado, no lo hice con el gobierno, no lo hice con nadie. Mi compromiso lo hice con Dios. Mi adoración no la corta nadie. Y él dijo: pero te voy a tirar donde están los leones y te van a comer. Él dijo: tírenme, no hay problema. De hecho lo tiraron. Y dice la palabra de Dios que ahí apareció el ángel de Dios y lo tapó la boca a los leones. ¿Sí? Porque aunque estemos en cautiverio, aunque haya generación de cautiverio, Dios tiene un remanente fiel. Ahora eran determinados a morir. Eran inquebrantables de ese espíritu. Dios va a levantar gente con ese espíritu en este tiempo. ¿Sí? Ahora produjeron avivamientos. En ese mismo cautiverio fue Daniel, Cedrac, Mesac, Abednego. También fueron Esdras, Nehemías y Zorobabel a ese mismo cautiverio. Ahora mira, mi hermano, Nehemías dice: cuando servía de copero al rey y cuando se enteró, pregunté, dice, por mis hermanos que habían quedado de la cautividad.
cómo estaban y me dijeron, el pueblo está en gran mal y en afrenta. Jerusalén es un montón de ruinas. Las murallas están caídas. Las puertas están quemadas por el fuego. Todo eso es asolamiento. Lo que antes era adoración, hoy ya es un recuerdo. Donde antes estaba el arca de Dios, donde antes los sacrificios se hacían, hoy es un gran recuerdo solamente, ya no se hace más. Dice, cuando yo oí, dijo Nehemías, esto, puse mi cabeza entre mis piernas, lloré y oré delante de Dios y me vestí de luto por mis hermanos y por Jerusalén. Y dice que estuvo ahí en la presencia de Dios. Y Dios tocó el corazón del rey. Dios le puso una carga en su espíritu. Cuando vos, hermano, conoces al Dios que estás sirviendo, vas a hacer algo. Tú no dirás, bueno, oremos para que Dios bendiga. No, tú dirás, si alguien tienes que enviar, envíame a mí. Eso es lo que hizo Nehemías y se lo dijo a Dios. Yo voy a ir. Y dice, le pedí carta al rey, le dije, ¿qué quieres? Le dijo el rey, ¿qué quieres que haga? Él dijo, yo quiero que me envíes a restaurar mi ciudad. Yo quiero que me envíes a levantar los escombros de esta generación, a levantar sus puertas donde adorábamos a Dios. Quiero que me envíes. Y dice que Dios tocó el corazón del rey. Dijo, no solamente te voy a enviar, sino que te voy a dar plata, oro, madera y todo lo que te haga falta para edificar tu ciudad. Pero hay alguien que se tiene que poner, ¿cómo restauramos una generación? Alguien que se tiene que poner de rodilla delante de Dios y decirle, Señor, no envíes a alguien más, envíame a mí. Yo soy el que quiero ir. Y veremos a Dios obrar y veremos que el Espíritu Santo es más que un fueguito en el alma, es más que una alegría en el corazón, es más que hablar en lengua. Sí, que es más que eso, ungido y ungida de Dios que me estás viendo y escuchando del otro lado. Y dice que de noche fue y comenzó a caminar por sobre los escombros, y allí en los escombros lloró esa noche también y oró a Dios. Y dice, y después me levanté y hablé con algunos, con un pequeño grupo, y les dijo, no estemos más en oprobio. Edifiquen conmigo. Vamos a edificar los muros. Vamos a edificar nuestro altar de adoración que por tantas generaciones estuvo destruido. Y así trajeron un avivamiento. El enemigo se levantó. Sanbalat, un enemigo llamado Sanbalat, se levantó contra ellos para que detener la obra, pero ellos fueron resistentes. Y dice, nosotros oramos a Dios y Dios nos reveló cuál era el plan que tenían ellos. Y ¿saben qué hicieron? Con una mano teníamos la espada y con la otra mano trabajábamos, así de día y de noche. Solo nos sacábamos la ropa para bañarnos y por turno. Así ellos fueron la resistencia. Nosotros somos la resistencia hoy en día también. Y hermano, ¿qué hicieron? Hicieron pacto con Dios, se levantó. Comenzó a leer el libro de la ley y ellos lloraron y ellos hicieron pacto con Dios. Y él le dijo, nuestros padres se apartaron de Dios, adoraron a los ídolos, nuestros hijos fueron sacrificados a los ídolos, y ellos se arrepintieron ese día. Hasta el día de hoy nunca más Israel se volvió a los ídolos, nunca más. Desde ese día que hicieron pacto hasta el día de hoy, Israel nunca más se volvió a los ídolos. Entonces hablamos de la generación de Faraón, que nació bajo esclavitud. Hablamos de la generación del desierto. Hablamos de la generación de los jueces. Hablamos de la generación de cautiverios. Pero ahora te voy a hablar de la última generación. La última generación es la generación de Cristo. Es la generación que nació el día del Pentecostés. Esa es la generación de Cristo. Y dice Hechos de los Apóstoles 8:33, y su generación, ¿quién la contará? Él fue traspasado, fue herido,
fue despojado con los impíos y dice, mas su generación, ¿quién la contará? Porque esta es la generación que trasciende el tiempo, trasciende los límites, no tiene edad. Esta no es una generación de 40, de 70 años. Esta es una generación sin fin. Es la generación de Jesucristo que instituirá aquí en la tierra la autoridad de Dios, que agarrará bajo la unción del Espíritu Santo al anticristo. Dice que el Señor vendrá con su ejército y su iglesia, y con el espíritu de su boca traspasará al anticristo y al falso profeta para ser lanzado en el fuego. Esta es la generación que levantará una iglesia poderosa. Esta es la generación de Jesucristo, es la generación del Espíritu Santo. Las otras fueron generaciones para Israel, pero esta es la generación del mundo entero, donde se hable de Jesucristo. Dios levanta una generación. Es una generación estable, es una generación de reino aquí en la tierra. Es una generación que lucha con hombres, no solamente con hombres, sino con el mismo infierno. Lucharemos contra el poder de otras generaciones, contra un poder que otras generaciones no enfrentaron. Este es un poder que está ideado en el mismo infierno. Este espíritu, este principado que nosotros como generación estamos enfrentando, no es como el faraón, es 100 veces peor que el faraón, es peor que los medos persas. Esto no es un ejército que se levanta contra nosotros, es un espíritu inmundo que se levanta. No es un espíritu inmundo solamente, es el mismo Satanás del infierno levantándose con ira, porque sabe que poco tiempo le resta. Pero esta es la generación que va a hacer la resistencia, que hace la resistencia. Esta es una generación como nunca antes hubo y nunca antes habrá, como esta que vos y yo estamos viviendo. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, mirá, ahora luchamos nada más y nada menos contra aquel querubín que fue derribado del cielo. Nuestra lucha no es así con cualquier faraoncito ni con cualquier gigante de una tierra prometida. No. El que estaba en los cielos, que fue desterrado de los cielos, ese que fue destituido del cielo, contra ese luchamos. Y dice la Biblia: y aquí os doy poder sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Cuando ellos salieron a predicar, los 70 volvieron con gozo, y dijo el Señor: yo vi a Satanás caer del cielo. ¡Aleluya! Ahora, esta generación tiene que luchar con ideologías de géneros que se imponen desde los colegios. Tenemos que levantarnos para eso. Espíritus que quieren transgiversar la mente de nuestros chicos desde nuestros colegios. Nenes que no saben si son nenes o son nenas. Porque hay un espíritu inmundo llamado ideología de género, que lo tenemos que reprender en el nombre de Jesús, que no lo tenemos que tomar como algo livianito, que tenemos que reprenderlo y tenemos que trabajar en la escuela bíblica y dejar de hablarle de la historia de Jonás. Tenemos que comenzar levantar guerreros de oración desde nuestras escuelas bíblicas, desde nuestras casas, y decirle: no, querido, vos fuiste ideado por Dios, sos un varoncito, sos una nena, vos tenés identidad, vos fuiste creado y planificado en la mente de un Dios sabio y poderoso, un Dios que no está improvisando nada, un Dios que no se equivoca. Él te hizo varoncito, Él te hizo mujer. Tenemos que luchar contra ideología de género, tenemos que luchar contra guerras bacteriológicas que matan a millones en todos los países, como este virus que ha sido lanzado intencionalmente. Tenemos que levantarnos como iglesia y entender que detrás de esto hay espíritus inmundos, espíritus de muerte que han sido lanzados a la tierra, pero somos la resistencia. Nosotros somos la única alternativa que el mundo tiene, y hasta que nosotros estemos aquí, el Espíritu Santo a través de la iglesia hará resistencia contra toda fuerza del mal, y el diablo sabe eso. Nosotros luchamos contra tecnología que otras generaciones no tuvieron, gobernadas por el espíritu del anticristo. Este es un tiempo tan dramático como jamás hubo, pero hay guerreros y guerreras de una nueva generación. Es la generación de Cristo, es la generación del Espíritu Santo. Y también, no solamente eso, sino que luchamos contra herejías doctrinales. Escúchame bien, hermano, hermana, esto es importante. Esto es muy importante, no solamente con ideologías externas, sino que dentro del mismo cristianismo estamos luchando con herejías doctrinales, con falsos líderes y falsos cristianos.
Algunos están afirmando, líderes religiosos que afirman que el infierno no existe. Sí, esos quisieran ellos, que el infierno no existe. Otra doctrina es pastores que aprueban el casamiento gay. No solamente pastores que aprueban el casamiento gay, sino que se han casado pastores hombre con hombre, ¿sí? Y están aprobando esto. Ahora, otros que dicen que no existe el arrebatamiento, que el arrebatamiento es la muerte, que cuando vos te morís ya sos arrebatado. Son doctrinas teológicas para confundir a la gente y para apartarles el oído de la verdad, dice la palabra de Dios. Y dice, algunos dicen que no tomemos el Apocalipsis como literal, que eso de la bestia es mentira, que la bestia no existe, que la única bestia es la que llevas vos dentro tuyo, que tiene que ser gobernada por Dios. Hermano, eso quisieras, pero va a pasar, dice la Biblia que sí, que va a ocurrir. Y otros que ya ni predican la doctrina de la santidad. ¿Por qué? Porque la palabra santidad es una palabra pasada de moda, no es para este tiempo, dicen. No podremos ganar el mundo si hablamos de santidad. Oh, mi hermano, esta es una guerra que no solamente es del exterior, sino del interior. Tenemos que empaparnos de Dios, empaparnos del Espíritu Santo. Otros que la doctrina de la psicología ha reemplazado la unción. No tengo nada en contra de la sanidad interior. Hemos predicado de sanidad interior y hemos enseñado de sanidad interior, pero cuando hacemos de la sanidad interior el único método para que las personas lleguen a Dios, ahí es donde le estamos cerrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no se trata de psicología, esto se trata de convertirse. Dice Dios que el que se convierte a Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Dejémonos de métodos para progresar en la vida, métodos para progresar como persona, para ser más querido, para ser amado, para ser respetado. No, hermano, convertirnos a Cristo. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, dice la palabra, entonces serás como mi boca. Oh, y después está la teología de la doctrina del pacto, ¿sí? Donde cada predicación termina en un pacto. Para que esta palabra te sea de bendición para tu vida, tienes que pactar con Dios con $1,000. O con $2,000, o con $500. ¿Me estás entendiendo? La teología yo creo en la prosperidad. Pero mi hermano, el único pacto y el último lo hizo Jesucristo. Lo demás es toda gracia y gracia sobre gracia, dice Dios que Él ha revelado. ¡Aleluya! Luchamos contra un gran poder llamado Estado. Ese es el otro poder. Luchamos contra un gran poder llamado Estado que nos quita la patria potestad de nuestros hijos. Cuando sea ley enseñar sobre ideología de género, tú no le podrás enseñar otra cosa a tus hijos porque te estarás levantando contra el Estado y el Estado tendrá el derecho de sacarte a tus hijos y el Estado tendrá el derecho de decidir por ellos qué quieren ser, ¿sí? Ahora, el Estado ordena en algunos países que no se pueden predicar contra las ideologías de géneros. Si vos estás en lugares como España predicando la palabra de Dios y otros países europeos donde ya los pastores no pueden predicar contra la ideología de género, y si vienen una pareja gay o lesbiana a querer casarse y si tú no lo casas, entonces te cierran la iglesia. ¿Me estás entendiendo? El Estado se ha levantado en contra de la iglesia de Dios. Que si no casas a los gays, la iglesia se cerrará. Ahora, mi hermano, fíjate que pero si yo estuviese dentro de la iglesia te diría que digas conmigo, diga conmigo, pero esta es una generación inquebrantable. Somos la generación del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él lo ha hecho morar en nosotros. No es como los tiempos antiguos, donde el Espíritu tomaba un profeta para profetizar y listo. Donde el Espíritu venía sobre una persona y solamente lo tenía él. Eliseo anduvo atrás de la unción de Elías. ¿Por qué no la tenía? Se traspasaban así. Pero mirá, mi hermano, dice el Espíritu Santo en los postreros días, dice, va a haber un derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos verán visiones, y sobre los niños será derramado el Espíritu.
dice la palabra de Dios, aleluya. Así que agarraste, somos la generación de Cristo, a diferencia de otros que vieron a Dios obrar exteriormente. Ahora ese Dios vive dentro nuestro, gloria a Dios, aleluya. Tenemos la unción del Pentecostés. La gente esa decían, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Decía la gente. ¿Quiénes son estos que están trastornando la ciudad? Salían ungidos, después del Pentecostés salieron ungidos y decían, ¿quiénes son estos que trastornan la ciudad? ¿Quiénes son estos que levantan paralíticos? ¿Quién es este tipo que con sus sombras sana enfermo? ¿Quién es? Es que pertenece a la generación del derramamiento del Espíritu Santo, la última generación hasta que venga el arrebato, y vos y yo pertenecemos a esa generación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ellos pusieron el llamado, la misión, antes que su vida. Así como lo hicieron los jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, no puedes tomar nuestra vida si quieres, pero nunca tomarás mi fe inquebrantable. Yo nunca me doblegaré ante el Dios que tú adoras. Yo solamente me doblego ante el Dios de los cielos y la tierra. Aquellos discípulos tenían el mismo espíritu. Ellos pusieron el llamado, la misión, antes que todas las cosas, hermano. Mirá, por cárceles, apedrados, acuchillados. Y dice que ellos se gozaban de ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Se gozaban de eso. Ellos no tenían templo, pero adoraban igual. En las casas, en las calles, en la cárcel, en los coliseos romanos, ellos adoraban a Dios igual, porque esta generación del Espíritu Santo es inquebrantable. Esta es la generación que perteneces vos. Esta es la generación que yo pertenezco. Ungido y ungida del Señor, levantate en el nombre de Jesús. Ahora, para terminar, ¿cómo se restaura una generación? ¿Cómo restauraremos esta generación? Tenemos que dar pasos. Primero, como Moisés. Tenés que encontrarte con la zarza todos los días. Porque cuando te encuentres con la zarza, la unción que vendrá sobre ti es la que irás delante del faraón y le dirás, Dios me mandó a que dejes ir a mi pueblo, de que dejes ir a su pueblo para rendirle culto. Y si tú te endureces, no te convendrá endurecerte. ¿Y sabes, mi hermano, qué pasó cuando se endureció el faraón? Dios les mandó las 10 plagas. No solamente que le mandó las 10 plagas, mató a todos sus primogénitos. No solamente eso, mi hermano, sino que abrió el mar. Ahora mira, algunos estudiosos y científicos dicen que es imposible que el mar se abra, sino que Moisés, como era del lugar, sabía cuando el mar bajaba, que era un trecho angosto, era un brazo del mar que salía y que el agua bajaba a cierta hora del día y que te llegaba hasta las rodillas, y Moisés sabía el momento exacto. Ahora, si esto fuese así, yo te digo que es más grande el milagro todavía, porque ellos pudieron pasar con 70 centímetros por la rodilla, pero vino el faraón con su gente y su ejército de a caballo y se ahogaron en 70 centímetros. Si eso hubiese sido verdad, todavía más gloria para el Señor, todavía más grande es su nombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y se tienen que levantar gente como Josué. Gente como José con otro espíritu. Dice, por cuanto hubo en Josué otro espíritu, dice Dios, yo le voy a meter en la tierra. La gente del desierto se quejaba de Dios, se quejaba del maná, se quejaba del desierto, se quejaron de la tierra. No entendieron el amor de Dios. Pero dice, por cuanto en Josué hubo otro espíritu, yo, dice Dios, le meteré a la tierra. Y Dios lo cumplió. Se necesita gente como Moisés, determinados a ir ante el faraón, gente como Josué, determinados a ir
a morir si es posible en una tierra prometida en manos de gigantes, pero muriendo, cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya. Gente como Samuel, que se encuentra con Dios cada día y tiene la voz profética para el mundo, para la gente, que unge y levanta guerreros y que levanta príncipes y que levanta reyes. Se necesita la unción de Samuel, se necesita en esta generación gente como la unción de Samuel, gente como Daniel y sus amigos que pactaron no contaminarse con la comida del rey. Esa clase de gente se levanta, se necesita para restaurar esta generación. Ahora, gente como Nehemías, con oraciones desde el Espíritu, que cuando vieron los escombros, cuando vieron la ciudad, cuando vieron el altar, que era todo cenizas y recuerdos solamente, fueron delante de Dios y le dijeron: Dios, contra ti hemos pecado. Hizo suyo los pecados de sus antepasados, hizo suyo los pecados de otras generaciones, y dijo: Dios, contra ti hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, nos hemos apartado de tus caminos, hemos dejado tus leyes, hemos dejado tus mandamientos. Se necesita gente con ese espíritu, gente que hoy diga: Señor, yo renuncio a ser creyente para transformarme en discípulo. Yo renuncio a ser creyente para transformarme en discípulo. Porque creyente no basta. Creyente es cualquiera. Discípulo, hermano, discípulos, los que entienden cuál es el plan del rescate de la humanidad. Esta es la generación que le hará frente al diablo, al anticristo y a quien se levante, porque somos la generación del Espíritu Santo. Y si Dios pelea con nosotros o por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Por eso yo en este día te invito a que oremos. Oremos y le digamos al Espíritu Santo: aquí estoy, Señor. Deja que la unción de Dios te ministre ahora. Deja que el poder de Dios te ministre ahora. Deja que la unción del Espíritu nos ministre ahora. Padre, delante de tu presencia estamos. Tú nos diste al Espíritu Santo y nos dijiste que el Espíritu Santo sanaría corazones, daría libertad a los que están oprimidos, que el Espíritu Santo daba libertad a los cautivos. Pero también nos dijiste que la gente del Espíritu Santo, la generación que tenga el Espíritu Santo, van a reedificar ruinas antiguas. Que la gente que tiene el Espíritu Santo levantarán asolamientos caídos, restaurarán ciudades y que levantarán los escombros de muchas generaciones. Oh Señor, levanta gente con el espíritu de Moisés, que se encuentre con la zarza cada día. Gente con el espíritu de Daniel, que dice: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Oh, gente como Nehemías, que habla y llora desde el espíritu y ora desde el espíritu, que le dice a Dios: envíame a mí, úsame a mí. Gente que deje de ser creyente para convertirse en discípulo, porque el discípulo hace historia, porque el discípulo da la vida por la misión, por el llamado que tiene, y hemos sido llamados a predicar a Jesucristo hasta lo último de la tierra, a cada tribu, nación, pueblo y lengua. En este día nos levantamos contra los espíritus inmundos que se levantan en contra de la iglesia. Espíritu de identidad de género, te reprendemos en el nombre de Jesús.
Espíritu que te levantas para traer división y contienda, te reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu que te levantas para matar a nuestros niños aún desde el vientre de su madre, te reprendemos en el nombre de Jesús. Tomamos la autoridad del Espíritu Santo. Espíritus inmundo que a través del Estado y del poder político se levantan en contra de tu iglesia, Señor, para que Cristo no sea levantado en alto, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy levanta a tus ungidos, hoy levantan a tus guerreros. Hoy en el nombre de Jesús te decimos que sí, Señor. Como Nehemías te decimos que sí. Como a Daniel te decimos, Señor, aunque el león, aunque sea comida de leones, yo no negaré tu nombre. Esta es la generación llena de la unción. Los que trastornan la ciudad. Hoy levantamos una generación que trastorna la ciudad. Hoy se levanta, Señor, una generación que es la resistencia. Oh, ningún espíritu prosperará. Ningún pensamiento prosperará mientras la iglesia está acá, porque Dios no es un Dios improvisado. A Dios no le asombra nada y a Dios no lo sorprende ningún plan. Antes que el enemigo ideara un plan, Él ya tiene una estrategia nueva. ¡Aleluya! Dice la Biblia que Dios desbarataba el consejo en tiempo de Nehemías de los reyes de la tierra, y en los tiempos de los profetas, del profeta Eliseo, también Dios desbarataba el plan. Ese es nuestro Dios. ¡Alábale! Oh, te bendecimos, Espíritu Santo, porque eres digno de recibir la gloria. Oh, esta es tu generación, esta es tu gente. Ungido de Dios, vamos, levántate. Sé un hombre y una mujer que busca la zarza cada día. Sé un hombre y una mujer que cambia su espíritu, que cuando otros vuelvan de volver para atrás, tú hablas de conquistar tierra, de derribar gigantes. Tú hablas de estar en pie. Tú hablas de que aunque el enemigo se levante con un río, el Espíritu de Dios está contigo. Vamos, levántate en este día. Habla como ellos. Habla como ellos. Habla como Samuel, para que todos vean que tú tienes la voz de Dios. Para el pariente, para el amigo, para el vecino, tienes la voz de Dios. En este día levántate como ese profeta para restaurar generaciones. ¡Aleluya! Te adoramos, Espíritu Santo. Oh, sí. Si puedes creer, abrirás el cielo. Desde ahora, dice Dios, caminarás bajo cielos abiertos. Cosas nuevas y cielos abiertos vienen para tu vida, porque somos la generación del Espíritu Santo. Con la unción de Dios seguiremos sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, sanando los corazones, levantando la ciudad, los escombros de muchas generaciones. Seguiremos siendo la única opción que el mundo tiene. No está en una vacuna, no está en la mente de los impíos, de los inconversos, de los que no aman a Dios. Está en las manos de Jesucristo. La solución está en las manos de Jesucristo, y Él lo dio a la iglesia y puso todo principado debajo de los pies de la iglesia. ¡Aleluya! Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gente linda. Que Dios te rebendiga. Gracias por apartar este tiempo para Dios. Yo bendigo tu casa, tu familia, tu economía. Bendigo tu ministerio, bendigo tu llamado. Bendigo el día que naciste y bendigo el tiempo que estás viviendo. Sos un profeta de Dios. ¿Sí? Sos un ungido de Dios para ir y decretar: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hazlo. Tienes la voz para la gente, hazlo. Te mando un abrazo grande, bendiciones, te veo el miércoles. Dios te rebendiga, Dios te prospere. Y ahora estaré saludando a aquellos que no pude saludar y que no vi.
Dale, Dios los rebendiga a todos. Bendiciones. ¡Chau!